Bienvenidos a una nueva emisión de Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. La crisis carcelaria es tal vez uno de los más grandes problemas que afronta el país. En tan solo 7 años, la población en las cárceles se ha duplicado y el hacinamiento se ha multiplicado por 6. Hace pocos días, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos anunció que presentó una demanda contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta situación. El abogado y docente de la Universidad del Sinú, doctor Jorge Restrepo Fontalvo, quien es especialista en criminología y derecho penal, nos presenta un análisis del tema. ¿Cuál es la actual situación carcelaria en Colombia? Igual que en todo el mundo, en absoluta crisis. Cuando a mí alguien me pregunta si las cárceles están fracasando, yo siempre digo, no están fracasando. Fracasaron hace casi 200 años. Lo que estamos es insistiendo en un modelo que definitivamente no funciona. ¿De qué se trata todo? En todas las sociedades hay que necesariamente controlar algunas conductas. Ninguna sociedad puede permitirlo todo. Eso no es más que una fantasía embriagadora. Allá en mayo del 68, en las paredes de la Sorbona, en su rebeldía los estudiantes franceses escribieron prohibido prohibir. Pero nuevamente eso no es más que una tomadura de pelo. En todas las sociedades hay cosas que se prohíben, que además no son coincidentes de una sociedad a otra. El problema es cómo controlamos esas cosas que prohibimos. Algunos creen que la única forma de controlar es con el garrote. Otros creemos que hay otros medios alternativos. Quienes son partidarios del garrote no entienden que cuando uno propone que una conducta sea descriminalizada, despenalizada, cuando uno propone que a alguien que realiza conductas que no son deseables pueda hacerse algo distinto de enviarlos a las cárceles, creen que es que uno no quiere hacer nada. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de la descriminalización de las drogas, pero estoy en contra del uso de drogas y creo que eso hay que atacarlo. Pero cuando uno dice que hay que descriminalizar las drogas, la gente cree que es que uno va a repartir cigarrillos de marihuana en los kindergarten. Lo propio ocurre. Un muchacho embriagado atropella y lesiona o mata a alguien. Al colombiano medio se le ocurre que lo único que hay que hacer es tomar a ese muchacho y meterlo a la cárcel, lo cual ni para él, ni para la víctima, ni para la sociedad puede resultar socialmente rentable, puede resultar adecuado. Estoy pensando en un caso concreto que existió en Bogotá. Cuando hablo de ese caso concreto aclaro que ni siquiera recuerdo el nombre del señor y que no tengo ninguna relación ni personal ni familiar ni con la víctima ni con el victimario. Un joven universitario como lo hacen tantos y no debieran hacerlo. Se pasó de copas, se subió en el carro, se estrelló y mató a una joven, lo cual constituye una tragedia para 2 familias. Aplicando las normas actuales de derecho penal y de procedimiento penal que están vigentes en nuestra sociedad, un juez, o creo que fue una juez, no recuerdo, tomó la sensata decisión de darle a este muchacho una detención domiciliaria. Esa detención domiciliaria le permitía a este muchacho continuar con sus estudios universitarios. Y de inmediato le cayó toda la prensa y comenzaron a propiciar una opinión pública desfavorable a la decisión tomada por esa juez, hasta el punto de que pocos días después, en una segunda instancia, se revocó la decisión y mandaron a este joven muchacho, menor de 20 años, a una cárcel común. Ahí lo que hicieron fue victimizar a quien inicialmente fue victimario. Ese es el tipo de cosas que hay que entender. Las cárceles no funcionan para lo que se dice que funcionan.
Una de las primeras mentiras es decir que las cárceles resocializan. Yo no diría en Colombia, yo simplemente le digo a quien quiera que nos esté viendo o escuchando, tráiganme una persona, no de Colombia, de Suiza, de Suecia, de Noruega, de Estados Unidos, de Francia, de esos países que se toman generalmente como paradigmas, como modelos. Tráiganme una persona a quien la cárcel la haya resocializado. Lo que yo encuentro es que toda la gente que entra en las cárceles, o si no todas, la inmensa mayoría, sale con un profundo resentimiento contra la sociedad. En el ejemplo, para volver a él, de este muchacho a quien lo mandaron a una cárcel, en primer lugar, en lugar de resocializarlo, en lugar de facilitarle unas salidas que le permitieran tener una vida social digna, lo que hicieron fue hacerle interrumpir en primer lugar su carrera profesional. En segundo lugar, exponerlo a un terrible medio de contagio. Y no estoy hablando de enfermedades virales, sino de enfermedades de vida, de formas de actuar en el futuro. Encerrarlo en una cárcel, no colombiana, si fuera suiza sería igual. Todas las cárceles del mundo son terribles, solo que nosotros nos llevamos el premio Nobel porque tenemos las peores, pero no hay cárceles buenas. Recuerdo una francesa que me regaló su libro el año pasado en una reunión en el externado de Colombia, que escribió un hermoso libro que terminé de leer a las pocas semanas, cuyo título lo dice todo, dice, no hay una pena justa. Lo propio habría que decir, no hay una cárcel buena. Hay unas que son peores que otras y las nuestras son precisamente de las peores. ¿Qué hay que hacer? Buscarle alternativas a las cárceles. A este muchacho, si lo hubieran dejado en detención domiciliaria, hoy podría estar terminando su semestre, podría seguir adelante. Yo creo que él entendió el daño que había hecho y con un poco de asistencia profesional que él mismo hubiese podido pagar, porque la familia además estuvo siempre dispuesta a resarcir a la víctima, no podía traerla a la vida. Ya hay cosas que son irremediables, pero ellos sí trataron de hacer un resarcimiento y demostrar además no solamente la necesidad de aclarar la verdad de los hechos, sino también de demostrar un arrepentimiento, como públicamente lo hizo el muchacho. Pero la sociedad colombiana decidió que lo que había era, además de una dama muerta, joven, un joven también, cuya vida se vio profunda o se verá profundamente afectada por esta negativa experiencia de vivir en una cárcel. Yo a veces he dicho que el problema del inmenso hacinamiento de las cárceles colombianas, que aun cuando no tengo estadísticas a mano, ya pasa del 50%. Es decir, en términos generales, si hay capacidad para 100 presos, tenemos 150. En unas condiciones terriblemente inhumanas que la propia Corte Constitucional consideró que eran un estado de cosas inconstitucional. La real capacidad carcelaria en Colombia es de 29.114 internos, pero con la Ley 1453 del 2011 de Seguridad Ciudadana, la población carcelaria se incrementó para el año 2012 en 13.933 internos y para el 2014 ya va en 107.320. Sí, lo dijo y eso suponía, pues, producir un cambio que efectivamente adecuase la realidad de las cárceles a los derechos humanos que son la piedra angular de nuestra constitución política. Pero la realidad es que nada se ha hecho y que la situación incluso se ha agravado. Ha habido decisiones valerosas, como las que tomó una juez de Bogotá, que en un momento dijo, yo no puedo mandar a nadie más a las cárceles porque lo que voy es a continuar agravando esto. Y desde luego nuevamente se le vino media sociedad encima. Aquí yo a veces pienso que los colombianos que hablan mucho de religión, que hablan de catolicismo, que hablan de cristianismo,
debieran propugnar porque se diseñara una política criminal cristiana, debieran aplicar el Nuevo Testamento, porque nuestra política criminal es típica del Antiguo Testamento. Todo es ley del talión. Todo el mundo quiere que la persona que le hizo un daño, como dijeron ambos candidatos presidenciales, se pudra en la cárcel. Yo quedé tremendamente disgustado oyendo a los dos candidatos en la última contienda presidencial afirmar prácticamente lo mismo sobre esas materias, que la gente se pudra en las cárceles. No, nadie se debe pudrir en una cárcel. Las cárceles deben ser el último recurso cuando no se pueden hacer otro tipo de cosas. Si hemos de volver al problema del hacinamiento, yo veo allí algo muy sencillo. Creo que hay una solución adecuada para el problema del hacinamiento en Colombia. Casi que la cosa se debe a una visión arquitectónica. Lo que hay que hacer en Colombia para acabar con el hacinamiento es reducir la amplitud, el ancho de la puerta de entrada a las cárceles. Estoy hablando simbólicamente. Nuestras cárceles tienen una puerta de entrada demasiado ancha, pero como para reducirla se necesitan ladrillos, y yo no estoy propugnando por nuevos gastos. Los ladrillos se pueden tomar quitándolos de la puerta de salida. Lo que hay es que hacer más ancha la puerta de salida y más angosta la de entrada. Pero en Colombia, una vez más lo digo, todo el mundo lo que quiere es que la respuesta sea la cárcel. Meter gente a las cárceles, y evitar que salgan de ellas. En la mayoría de los países del mundo occidental, usted ve en Bélgica incluso están cerrando cárceles, pero no es porque la gente se haya portado con 5 en conducta en Bélgica, no. Lo que ocurre es que ellos han buscado una serie de alternativas a la prisión. A mí me parece poco imaginativo un ministro de Justicia, me parece poco imaginativo cualquiera que diseñe la política criminal de un país cuando piense que lo único que hay que hacer es seguir metiendo gente a las cárceles para que salgan peor de lo que entraron y para que salgan con una gran cantidad de resentimientos. Tuve la oportunidad hace 2 o 3 años de ver cómo funcionaban, por ejemplo, los mecanismos estos electrónicos de vigilancia en México. Y quedé realmente asombrado del buen funcionamiento que esto puede tener como alternativas, particularmente para las personas que no están condenadas, que este es un punto sobre el cual también hay que hablar en relación con las cárceles. En Colombia tenemos muchas normas escritas. Una de ellas, el artículo 29 de la Constitución, que nos habla del debido proceso, nos habla de la presunción de inocencia. Según el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. ¿Qué quiere decir presumir la inocencia? Que yo no tengo que probar mi inocencia, que es al Estado al que le corresponde probarla, y que a mí tienen que tenerme como inocente hasta cuando un juez me condene y ya esa condena no tenga recurso alguno, es decir, que sea definitiva. Pero ocurre que casi el 40% de las personas que están en nuestras cárceles no están condenadas. A los primeros que habría que sacar de allí es a las personas que están simplemente en una detención preventiva, que algunos otros llaman prisión preventiva, y sería incluso más justo hablarle así. Eso se constituyó en una pena anticipada para una persona a la que supuestamente se le presume inocente. ¿Qué habría que hacer en esos casos? Hombre, lo que hay que procurar es que ellos concurran al proceso y que no vayan a hacer daño, y eso se podría lograr a través de vigilancia electrónica. La vigilancia electrónica es mucho más eficiente
mucho menos costosa y desde luego hace mucho menos daño tanto a la víctima como a los victimarios que simplemente seguir recluyendo a gente en las cárceles colombianas. Hay muchas otras alternativas, también ya cuando la persona es sentenciada, lo primero que hay que tratar es de resarcir a la víctima y también ponerles a hacer algunos trabajos sociales. En un país donde hay poco sentimiento de alteridad, donde la gente piensa tan poco en los otros, donde tenemos poca disciplina social, qué importante sería que aquel que ha hecho un daño, por ejemplo el que comete un delito ecológico, se dedicara a una serie, se le obligara compulsivamente a realizar unos trabajos, ¿para qué? Para proteger el medio ambiente. Que quien ha hecho un daño, por ejemplo, a través de una conducta culposa terriblemente reprobable como la de conducir embriagado y lesionar o matar a alguien, hiciera una gran cantidad de pedagogía social que evitara precisamente que otros incurrieran en ese tipo de actividades. Y así sucesivamente. Habría siempre que buscar alternativas. Lo otro es absoluta falta de imaginación, creer que lo único que hay que hacer con quien comete una conducta desviada, una conducta divergente, una conducta delictiva, es mandarlo a las cárceles, sobre todo cuando esas cárceles tienen las condiciones absolutamente inhumanas que tienen las cárceles colombianas. Si he de volver a una idea que enunciaba antes, a la idea de que seamos más cristianos, habla alguien que no es cristiano, ¿no? Yo no tengo vínculo con ninguna religión, yo no pienso con categorías religiosas, pero he leído el Antiguo y el Nuevo Testamento y veo que al lado del talión, al lado de responder al mal con mal, está también la idea del perdón y la reconciliación. Nuestra política delictiva, nuestra política criminal, la forma de controlar esas tasas de criminalidad tiene de todo menos de cristianismo. ¿Qué incidencia tiene la legislación colombiana en la actual situación carcelaria? El problema comienza con que tenemos un código penal demasiado gordo. Yo pienso que una sociedad donde los códigos penales son demasiado gordos dificulta la posibilidad de ser felices. Lo que ocurre es que aquí queremos controlar demasiadas cosas y creemos que la forma de controlarla es vincularlas al sistema penal. Lo primero que habría que hacer dentro de una política criminal lógica, humanística, racional, cristiana, es adelgazar el Código Penal. Yo tengo la absoluta certeza de que casi la tercera parte de las figuras que hoy son definidas como delitos en el Código Penal deberían ser descriminalizadas. Si me pusiera a hacer una relación de ellas, nos gastaríamos todo el programa. Pero, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la posesión de sustancias, de drogas y sustancias que producen dependencia física o psíquica y que deberían ser descriminalizadas no solo para el uso médico, sino también para el uso recreativo, pero no para fomentar el uso de ellas, sino para desestimularlos y atacarlo de otras maneras. Luego de adelgazar el Código Penal, lo que hay es que buscar penas alternativas al uso de la prisión. Pero además de eso hay que dar la posibilidad de descarcelar a muchas personas que están allí privadas de la libertad. Para eso existen lo que se ha llamado desde hace muchos años los subrogados penales. Los subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por el legislador. De acuerdo con la legislación, los subrogados penales son:
Primero, la condena de ejecución condicional y segundo, la libertad condicional. Los subrogados penales son un derecho del condenado siempre y cuando se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha establecido. Si aquellos no se cumplen, es evidente que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no puede conceder tales beneficios, pues su competencia está limitada por lo dispuesto en la ley. Algo así como, por ejemplo, la detención domiciliaria, el uso de ayudas de tipo electrónico, vigilancia electrónica, la aplicación de algunas cauciones, muchas otras alternativas a estar encarcelando a la gente. Pero nosotros seguimos en esa dirección. Un respetable ministro de Justicia, no el actual, de quien tengo la mejor de las referencias, fue mi estudiante y es un hombre además de brillante, conserva la estirpe de su padre, un hombre con un sentido muy humano que con toda seguridad no diría cosas como las que yo oí decirle a algún ministro o ministra, no recuerdo, que a quien le preguntaban que qué se iba a hacer con el problema carcelario y lo único que se le ocurrió fue decir construir más cárceles. Si nosotros seguimos en ese camino, le voy a poner solo un ejemplo. En Colombia hay un poco más de 200.000 abortos al año. Si uno siguiera la política de que hay que reprimir eso y se pusiera toda la fiscalía a investigar y toda la policía judicial a investigar abortos, supongamos que fuera suficientemente eficiente como para detectar el 20% de los casos o el 10%. Entonces habría que adelantar 20.000 procesos de abortos al año. Generalmente en un aborto están comprometidos dos, la mujer que aborta y quien le practica el aborto. Tendríamos que encarcelar a 40.000 personas más este año y el siguiente. Si siguiéramos con esa política, si cogiéramos eso realmente en serio, ¿a dónde llegaríamos? A que no podríamos construir las carreteras de cuarta generación ni escuelas, porque todo se reduciría a construir un gran número de cárceles anualmente. Pero hay gente que lo único que se le ocurre es eso, aumentar más y más cárceles. Ya lo decía antes, lo que hay es que cerrar la puerta de entrada y ampliar la puerta de salida. Pero allí hay una responsabilidad muy grande, porque es fácil uno hablar de la responsabilidad de los otros y no asumir la propia. Hay un importante grado de responsabilidad de los medios de comunicación masiva que forman opinión. Aquí, cuando una persona comete un delito y le dan detención domiciliaria, enseguida, con mucha frecuencia, muchos sectores de los medios de comunicación comienzan a cuestionar esa decisión y comienzan incluso a cuestionar la moralidad del juez o del funcionario que tomó la decisión de dictar una medida diferente del encarcelamiento. En esa dirección hay que trabajar, hay que educar, y ustedes, los directores y actores de los medios de comunicación masiva, tienen un alto grado de responsabilidad, y también nosotros, los profesores en las universidades, en los colegios y en las escuelas, para explicarle a la gente que hay unas normas de convivencia, que debemos ajustarnos a ellas, pero también que no hay que hacer sufrir a quien nos hizo sufrir, que no hay que dañar al que ha dañado, sino que de lo que se trata es de buscar reconciliación y buscar que todos podamos vivir en una sociedad donde se nos permitan mejores opciones de ser feliz. ¿En qué momento del sistema penal se presentan las más graves fallas? Yo creo que hay fallas en todos los momentos del sistema penal. El sistema penal, así de manera muy genérica, se puede decir que tiene los siguientes momentos. Un momento legislativo, donde se define qué se debe controlar. Luego hay un momento policivo, que es la ejecución de ese tipo de políticas, para que efectivamente quienes incurren en aquellas conductas que legalmente han sido definidas como punibles, sean aprehendidos y sean juzgados. Luego viene, primero, un momento legislativo, un momento policivo,
luego vendría un momento judicial, donde actúan unas personas especializadas, los jueces, los magistrados, que aplican a un caso concreto la normatividad que ha definido qué es lo que debe controlarse. Desde luego hay también unas normas procesales que tienen que ver con el cómo se controla, ¿no? Quiénes controlan los derechos que tienen las personas que son sometidas a un proceso penal. Posteriormente viene lo que se podría llamar un momento penitenciario o mejor punitivo, donde se aplica una sanción. Y aún después se podría hablar de un momento post-punitivo o post-penitenciario. En el momento legislativo, las fallas, lo mencionaba antes, es que queremos criminalizarlo todo. Hay que explicarle a los colombianos que si uno descriminaliza una conducta, no la está favoreciendo. No la está favoreciendo. Yo soy contrario al uso de cualquier sustancia psicotrópica y lo practico en mi vida y lo trato de reproducir también con las personas con quienes converso. Hay que explicarle a los muchachos que unas copas no son la solución ni los caminos para lograr la felicidad. Hay que explicarle a las damas que un cigarrillo no las hace más atractivas, de hecho las hace mucho menos atractivas porque hasta muy mal olorosas quedan en algunas ocasiones. Hay que explicar eso, pero es muy difícil que la gente entienda. Entonces alguien sale a decir tonterías y a decir que hay que aumentar y duplicar las penas para los que consuman alcohol, para los que consuman estas cosas, y eso sacan muchos votos. Por ahí hubo una senadora ya fallecida, a quien le fue muy bien electoralmente, hablando de pena de prisión perpetua para los violadores. Hay estudios que muestran que eso no solamente no funciona, sino que puede producir que haya más violadores sueltos. ¿Por qué? Porque cuando las penas son demasiado altas, los jueces tienden a absolver con mayor frecuencia. Entonces, primer punto, que las leyes sean mucho más racionales, que las penas sean más bajas, que haya más oportunidades de excarcelación, que haya menos conductas en el catálogo de conductas punibles que trae el Código Penal. En cuanto al momento policivo, hay que explicarle también, y creo que la policía no anda mal en esas materias, hay que explicarle a quienes a las personas que realizan esa actividad policiva, que las personas que incurren en un delito tienen unos derechos, que hay que respetárselos, ¿no? y que además hay que tener cierta tolerancia a violaciones menores de la ley, ¿no? Aquí a mí me parece muy bien que se hayan señalado controles efectivos al hecho de que alguien conduzca embriagado, pero me parece que se nos fue la mano. Es decir, el grado de alcohol cero es ridículo que se controle. Yo ocasionalmente en una cena me tomaba una copa de vino y creo que eso no me afectaba en nada mi habilidad para conducir, pero en este momento ya no lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque extremamos la solución. Los romanos, que eran muy sabios, decían sumum ius summa injuria. El exceso del derecho es el exceso de la injusticia, o como se dice mucho mejor por los campesinos en Boyacá, bueno el cilantro, pero no tanto, ¿no? Que está bien, hay que no arrimarle tanto la vela al santo, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Nos hemos ido siempre de un extremo al otro, dando bandazos. En el campo judicial, hombre, el problema es que aquí cambiamos un paradigma solo formalmente y pasamos al sistema acusatorio, que algunos ahora le llaman sistema aplazatorio, ¿no? Y lo que debía ser oralidad se volvió, como alguna vez dijo Ramiro Bejarano, lecturabilidad. Antes se demoraban muchísimo las providencias porque había que escribirlas. Ahora se demoran mucho más porque las escriben y después las leen, ¿no? Lo que hay es que hacer oralidad efectiva.
Cuando yo hacía posgrados en los Estados Unidos, vi funcionar el sistema acusatorio y no vi a ningún juez, ni a ningún fiscal, ni a ningún abogado leyendo papeles, sino interviniendo realmente de manera oral, ágil. En cuanto a las cárceles, si nosotros sacamos a la mitad de esa gente hoy a las calles, yo estoy seguro de que no le va a pasar nada terrible al país, pero vamos a tener mejores condiciones, mucho más humanas para los que se queden allí. Las cárceles nunca serán un buen sitio para estar, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pero hay que procurar que sean un poco menos malas. Y en lugar de seguir hablando de que se va a resocializar, intentemos por lo menos de darles unas mejoras a las personas que ingresan. ¿Cuántas personas analfabetas no han ingresado a una cárcel en Colombia y han permanecido 2, 3, 5, 6 años allí y salen analfabetas? ¿Por qué no les enseñamos a leer y a escribir? ¿Por qué no les enseñamos un oficio? Pero con ese hacinamiento, con esas condiciones actuales es imposible. Si en lugar de los cerca de 130.000 presos que tenemos hoy, o internos, como les dicen ahora con eufemismo, tuviéramos 50.000, y hoy podríamos sacar 80.000 sin que ocurra una tragedia nacional como algunos piensan, con esos 50.000 podríamos hacer unas políticas de intervención más favorables, no para resocializarlos, pero sí para darles una oportunidad de reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan los términos de la privación de la libertad que un juez les haya asignado. Y luego vienen las políticas penitenciarias, postpenitenciarias. El señor sale de la picota, sale ahí a la puerta. No lo fueron a recibir los parientes porque o lo han dejado solo o no tiene parientes cercanos. Lo primero que tiene que hacer es conseguir con qué subirse a un bus para ir a algún lugar. No tiene dónde ir, no tiene cómo. En muchos lugares existen lo que llaman halfway houses, y es que cuando la persona está pagando casas a mitad de camino, cuando la persona está en la parte final de su pena privativa de la libertad, comienzan a dársele una serie de condiciones que le permiten volver a ingresar a la sociedad. Pero los dejamos solos y mire usted las tasas de reincidencia que hay en el país. La persona sale y no tiene ninguna opción. No le dan contratos laborales en ninguna parte, nadie quiere arrendarle una habitación y en primer lugar no tienen trabajo, no tienen ninguna condición. Habría que también ayudarles a que una vez que terminen de pagar la pena privativa de la libertad, darles un camino para reinsertarse a la sociedad. Lo que estoy diciendo es que uno no puede arreglar una parte del sistema y dejar las otras funcionando tan mal. El cambio hay que hacerlo globalmente. Y lo primero que hay que hacer es cambiar de actitud, que la gente entienda que no hay que pagar el mal con mal, que la gente entienda que lo que hay es que ser generosos, que hay que ser cristianos, que hay que ser bondadosos con aquel que ha cometido errores y tratar de ayudarle, tratar de asistirlo. Casi todas las personas que están presas en Colombia son también víctimas de una injusticia social, víctimas de una sociedad que ofrece pocas oportunidades y víctimas de un sistema educativo. Y no estoy hablando solamente de las escuelas, los colegios y las universidades, sino también de lo que se enseña en las distintas iglesias, de lo que se enseña también a través de los medios de comunicación masiva. Han sido víctimas de una cultura nuestra que no nos ha enseñado condiciones de alteridad, un individualismo exacerbado que nos hace olvidar que hay que pensar en los otros, que hay que tratar de convivir en términos pacíficos y gratos unos con otros. Entre el 23 y 25 de octubre se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad del SINU Extensión Bogotá el Encuentro por el Agua,
una iniciativa que busca desarrollar acciones para la recuperación integral de las quebradas que se encuentran en la localidad de Usaquén, en Bogotá. La primera parte es un diálogo de saberes, y en ese diálogo de saberes la idea es que conozcamos por medio de intervenciones todos los procesos sociales, pues los que participen sobre recuperación de los espacios del agua, bueno, no solo sociales sino también institucionales y académicos. Después de ese encuentro de saberes viene un foro catedrático que lo está organizando la Red de Universidades Sostenibles. Este foro catedrático lo que busca es analizar un poco el papel de las universidades y cómo podría las universidades involucrar una cátedra sobre el agua y asimismo involucrar sus semilleros de investigación en el tema del agua en el distrito. Después de ese foro catedrático viene como tal otro diálogo de saberes, pero ya con unas experiencias nacionales que vamos a traer. Entonces vamos a traer una experiencia de Medellín, una experiencia que digamos se viene haciendo con el tema de la política biodiversidad allá, otra experiencia de Pasto, de Nariño, con la señora Conchita, que digamos tiene todo un proceso de hace 30 años con los campesinos y que tiene una reserva natural muy bonita, y otra experiencia va a ser con el Salto de Tequendama, la fundación digamos que viene trabajando allá también con este proceso. Después de esta intervención viene la construcción del mandato, que ya vamos a llevar un borrador porque hemos venido trabajándolo con otros procesos sociales, y transversalmente todo el día va a haber una sala de conectividad, que lo que pretende es que en la sala de la conectividad las organizaciones sociales y los procesos institucionales alrededor del agua, digamos que tengan un diálogo de cómo fortalecer esa gobernanza por el agua, y va a haber otra sala donde van a estar los póster de cada una de las experiencias para que la gente conozca, digamos, todas esas experiencias ya viéndolo en un póster. La trascendencia va más a que cuando empezó a crecer el distrito de Bogotá de una manera acelerada, muchas quebradas se desviaron, muchas quebradas se convirtieron en caños, unos humedales fueron, digamos, rellenados y aún siguen en disputa, estos espacios del agua siguen en disputa, digamos, por el modelo de desarrollo que todos perseguimos. Por otro lado, los cerros orientales fueron deforestados, las canteras también no hicieron proceso de restauración, es decir, nuestra cultura no ha sido tan amigable con estos espacios del agua y no nos sentimos hijos de una cuenca hidrográfica. Entonces, lo que está buscando este proceso es fortalecer la gobernanza y una resiliencia en nuestra cultura de reconciliarnos con la vida y reconciliarnos con estos espacios del agua. Eso es prácticamente lo que se está buscando. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. A continuación, nuestro director nos tiene preparada una cita con la historia. El Comité Nobel noruego ha querido este año, con mayor énfasis que en otras ocasiones, enviar un mensaje al mundo sobre la tolerancia y el trabajo en favor de los más débiles como bases insustituibles de la paz. En efecto, las dos figuras escogidas para compartir ese galardón son emblemáticas y verdaderamente ejemplares, no solamente por su historia personal, sino especialmente por la actividad que han desplegado con generosidad y entrega. Los premiados este año son Malala Yousafzai, de Pakistán, y Kailash Satyarthi, de la India, por su lucha contra la opresión que afecta a niños y adolescentes y por el derecho de todos los niños a la educación, según las expresiones del jurado. Malala Yousafzai, una joven pakistaní valiente y decidida, sufrió en 2012 un atentado que casi le cuesta la vida a manos de los talibanes. Sobrevivió y hoy es una activista en derechos humanos fuera de su país y líder en la promoción y defensa de los derechos de la mujer, a la dignidad y a la educación. Kailash Satyarthi, por su parte, es el presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Resaltó el comité el hecho ejemplar de que un hindú y una musulmana,
un indio y una pakistaní, se unan en la lucha común por la educación y contra el extremismo. Señaló que en el mundo es indispensable, especialmente en los países pobres, velar sin descanso por los derechos de los niños y adolescentes, pues ello contribuye a la realización de la fraternidad entre naciones que Alfred Nobel menciona en su testamento como uno de los criterios para el Nobel de la Paz. Refiriéndose a Kailash Satyarthi, el jurado puso de relieve que este hindú, mostrando gran valor personal y siguiendo la tradición de Gandhi, haya liderado varias formas de protesta y manifestación, todas pacíficas, centrándose en la grave explotación de los niños para obtener beneficios financieros. También tuvo en cuenta que este hombre desde hace 28 años ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los niños. Kailash Satyarthi, ingeniero informático, denunció a las multinacionales que en su país explotan a niños de entre 5 y 12 años de edad, y hoy dirige la organización Global March, que ha liberado de la esclavitud empresarial a unos 80.000 menores en más de 160 países. Satyarthi, de 60 años, es el director de la Coalición Surasiática contra la Esclavitud Infantil y ha dedicado su vida a la lucha por los derechos de los niños. A lo largo de más de 2 décadas, este valeroso dirigente ha organizado decenas de protestas pacíficas y de campañas civiles contra la explotación laboral de los menores. Gracias a sus esfuerzos, se ha logrado liberar a más de 80.000 niños de diversas formas de servidumbre y se ha conseguido la reintegración exitosa, la rehabilitación y la educación de los mismos. Como Kailash ha manifestado al conocer la decisión del jurado, dedica el Nobel a los niños que siguen padeciendo la esclavitud. Es un honor para todos estos niños que todavía sufren la esclavitud y están sometidos al trabajo y al tráfico, afirmó. En cuanto a Malala Yousafzai, el comité sostuvo que merecía el premio por su denodada y permanente lucha desde muy joven por la educación de las mujeres en su país. Malala Yousafzai, de 17 años, se ha convertido en el ganador más joven del prestigioso premio. Nacida el 12 de julio de 1997, en Mingora, distrito pakistaní de Swat, su candidatura al galardón fue presentada por diputados noruegos del Partido Laborista. En 2009, a la edad de 11 años, Malala principió a escribir en su blog digital para la BBC acerca de su vida y estudios en una escuela de Swat, donde en ese momento tenía lugar un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes que prohibían a las niñas recibir educación secundaria. La niña usaba un seudónimo, Gul Makai, y adquirió notoriedad rápidamente, ya que en ese medio brindado por la tecnología denunciaba las atrocidades cometidas por el régimen de Tehrik-i-Talibán, TTP, que ocupó militarmente el valle del río Swat, matando a muchos de sus habitantes, destruyendo las escuelas y prohibiendo la educación de las niñas entre los años 2003 y 2009. El 9 de octubre de 2012, Malala fue víctima de un atentado en Mingora cuando 2 miembros del TTP subieron al autobús escolar en que viajaba y le dispararon varios tiros de fusil, alcanzándola en el cráneo y en el cuello. De inmediato, el vocero de la organización terrorista, Ehsanullah Ehsan, afirmó en un comunicado que acudían al atentado con el propósito de matar a Malala, porque así se lo imponía la posición de la Sharia en contra del modelo educativo secular. La joven fue conducida a un hospital ubicado en Rawalpindi, en las proximidades de Islamabad, donde le extrajeron una bala alojada en el cuello cerca de la médula espinal. El 15 de octubre fue trasladada al Hospital Queen Elizabeth en Birmingham, en el Reino Unido,
y 3 meses y medio después, el 8 de febrero de 2013, fue dada de alta. Se le implantó en el cráneo una placa de titanio y también un dispositivo auditivo en el oído izquierdo. En octubre del año pasado, la activista pakistaní, entonces de 16 años, recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia. En el mismo mes, la adolescente fue galardonada con el premio Anna Politkovskaya y en septiembre la Universidad de Harvard le otorgó el título Humanista del Año. La decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz de este año 2014 a la joven pakistaní Malala Yousafzai y al indio Kailash Satyarthi representa una victoria para los niños del mundo, consideró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En un comunicado, Ban felicitó a ambos líderes por su bien merecido reconocimiento y agregó que con sus premios, los verdaderos ganadores hoy son los niños del mundo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Los esperamos el próximo jueves en Elementos de Juicio, una producción de la Universidad del Sinú Elías Béchara Sainum, Extensión Bogotá, para el canal Zoom.